Si te das cuenta de cuánto valen tus sueños y cuánto necesitas para poder cumplirlos, Me arrodillé ante Dios y le pedí una oportunidad y Él me dice, ¿y quién te quita que no esa es la oportunidad que tú buscabas para poder salir adelante? te mereces. O Yo sea, quiero que yo hoy no- de verdad tú te hagas una pregunta y es, ¿yo sí estoy enfocado en las acciones que tengo que estar enfocado? O sea, Dios nos da las oportunidades, pero a veces las queremos como nosotros queremos, Total. pero no como realmente las necesitas. Esto no es motivación, es entrenamiento. Aquí las excusas mueren y los resultados nacen. Él es Andrés Castaño y cada semana va a entregar herramientas, presión y enfoque para ejecutar sin excusas. Suscríbete y únete al movimiento. Implacables Podcast. Hola, hola, hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Implacables Podcast. De verdad que qué poderoso, qué honor y qué privilegio hoy estar aquí conectados, nuevamente entregándote valor, nuevamente capitalizando todo el crecimiento que estamos teniendo no solamente en Colombia, sino a nivel internacional. Y que más que hoy, tengo un invitado especial. Qué bendición tener hoy a una persona que se ha ganado mi corazón, que se ha convertido como mi hermano, y hoy está aquí en mi casa, hoy está aquí en mi apartamento, y es a uno de los líderes más importantes de todo México, y es Orlando Quintero. Orlando, bienvenido a este poderoso espacio. Muchísimas gracias, agradecido por esta invitación y pues aquí estamos dispuestos. Muy bien, bueno, desde Jalisco, México, es más, desde Cocula. ¿Cocula qué es? La cuna mundial del mariachi, así es. La cuna mundial del mariachi. Hoy estamos desde Cocula, aportando todo el valor que vamos a entregarte el día de hoy en un podcast muy poderoso. Quiero recordarte que el podcast de hoy viene amarrado al podcast inmediatamente anterior. El podcast anterior es Rompiendo la Identidad Vieja, y es esa batalla invisible contra mi yo del pasado. Si no lo has escuchado, te invito a que lo escuches. Si quieres seguir escuchando este, termínalo y luego escucha el anterior. Pero es fundamental que escuches el anterior para que obviamente te ayude a validar toda la información que te estamos entregando hoy. Porque lo que hoy vamos a hacer es, a través de una experiencia que ha venido viviendo Orlando, a través de todo el testimonio que tenemos en Orlando, es realmente validar todo lo que hemos hablado en el podcast anterior. Así que, Orlando, qué chévere que estés aquí. Gracias de verdad por acompañarme en este podcast. Y vamos a hacer unas preguntas básicas. Voy a arrancar con esa primera pregunta, mi hermano, para que empecemos a fluir con esto. Y es, Orlando, ¿cuál fue ese momento exacto en el que te diste cuenta que tu identidad vieja ya no podía seguir dirigiendo tu vida? Todos estamos en un momento en el cual nos damos cuenta cuando tenemos que hacer un cambio, cuando la identidad mía ya no me está dejando avanzar. Todos hemos vivido ese momento. Es más, yo no sé si tú hoy lo estás viviendo. No importa desde dónde estás conectado. Eso pasa en México, en Estados Unidos, en Ecuador, en Panamá, en Chile, en Costa Rica, en Guatemala, en El Salvador. De hecho, ya nos están escuchando hasta desde Argentina. Y hoy quiero decirte a ti que todos hemos vivido ese momento. Yo quiero que Orlando hoy nos comparta desde su experiencia cuál fue ese momento en el que tú dijiste, ya, la identidad vieja la tengo que dejar y tengo que empezar a construir unos hábitos nuevos. Muy bien. No, pues mira, fíjate que yo en un lapso de, ya llevaba 4 años, pues que para mí todos los días eran domingo. ¿Qué quiere decir? Que andaba todo el tiempo en fiesta, o sea, trabajando, pero también en fiestas, de un lado y de aquí para allá. Llegó un momento en el cual yo ya empecé a sentirme ya que nada me llenaba, ya me sentía como vacío, en el cual yo ya empecé a perder a mi familia, empecé a perder a mis hijos, empecé a perderme a mí mismo, en el que decir, ¿qué estoy haciendo yo? Entonces llegó un momento en el cual, pues yo soy fiel católico, llegó un momento en el que me tuve que poner de rodillas y decirle a Dios, ¿sabes qué? Ayúdame, que yo ya no puedo. O sea, dame una señal para poder sobresalir y dejar la mediocridad, porque yo lo sentía que era como un mediocre. Entonces llegó ese momento en el cual, pues yo de rodillas se lo pedí y pues gracias a Dios aquí estamos. Mira, se me dio la oportunidad y aquí estamos de nuevo. Qué bien, excelente. Gracias, Orlando. Y mira, hoy quiero que sepas algo, porque normalmente a todos nos pasa. Es más, Orlando, porque digamos el cambio tuvo que ser evidente. Obviamente él ya llevaba 4 años entre comillas, la mediocridad, porque aunque tenía muy buenos ingresos, tenía unos hábitos de vida que no le estaban aportando mucho. Pero yo creo que hoy te evalúes, porque hoy quizás ese que tienes que romper, esa identidad vieja, es la identidad que simplemente te deja luchando por la inestabilidad o por esa estabilidad laboral de un salario mínimo. Entonces quizás hoy tienes un ingreso estable, sea un salario mínimo, sea más que el salario mínimo,
pero te dejas llenar de esa estabilidad mentirosa, porque es una estabilidad mentirosa en la cual no vas a poder construir fácilmente sueños. Si tú haces cuenta de cuánto valen tus sueños y cuánto necesitas para poder cumplirlos, te vas a dar cuenta que son cientos de años. O sea, en realidad, yo quiero que hoy seas consciente, porque quizás esa identidad la tienes que romper para poder salir a ese siguiente nivel, para poder ir a construir la vida que verdaderamente te mereces. Yo quiero que hoy de verdad tú te hagas una pregunta, y es: ¿yo sí estoy enfocado en las acciones que tengo que estar enfocado? O sea, ¿yo sí estoy haciendo lo que tengo que hacer para poder generar un cambio en esa identidad vieja? Así que, Orlando, gracias por esta respuesta tan poderosa. Y quiero que pasemos a esta segunda pregunta. Y esta segunda es: obviamente venías de una historia familiar muy exitosa, y de hecho lo comentaste. Venías de una historia familiar muy exitosa y con responsabilidades grandes. O sea, uno normalmente cuando viene de una familia empresarial, pues no solamente es exitosa, sino que también me entregan a mí responsabilidades importantes. Y yo quiero que hoy nos comentes qué patrones o qué hábitos viejos sientes que eran los que más te frenaban. O sea, ¿qué era lo que más te frenaba para convertirte en el hombre que eres hoy? Porque hoy eres un hombre que inspiras, hoy eres un hombre que has venido entendiendo muchísimas cosas del juego de la vida. Y yo quiero es que tú, basado en esos hábitos que tenías con tu familia, si fuera una familia exitosa financieramente hablando, ¿cuáles fueron los patrones que tuviste que romper para ser la persona que hoy eres? Pues fíjate que ya que vengo de familia de empresarios, pues ahí pues es como un arma de doble filo, ¿no? Porque ya que en la familia se enfoca uno mucho en lo que viene siendo el negocio, y entonces uno pequeño, pues lo que uno tiene es dinero, tiene de poder y todo, pero lo que no tiene es la atención. Entonces eso es algo muy fundamental, en el cual pues parte de la vida es el éxito que uno puede llegar a tener, pero pues yo por fuera lo tenía todo, pero por dentro pues prácticamente me sentía vacío. Y ese es el yo interior que la verdad pues es con el que tuve que luchar para poder salir adelante. Total. O sea que llegaste a un momento en tu vida en el que empezaste a trabajar bajo un propósito. Sí, claro, porque pues como te digo, a mí me tenía todo, llegué a trabajar para el gobierno, o sea, tenía un puesto alto, tenía las facilidades de andar por donde yo quisiera y todo, pero pues prácticamente, es lo que te digo, era muy superficial. Llega un momento en el que tú te quedas, te sientes un vacío, y en el cual dices, ¿sabes qué? Ya tengo que tomar rumbo diferente. Total. Y es ahí donde pues toqué fondo. Total, y qué poderoso, Orlando, esa respuesta. Y cómo amarra esta tercera, porque obviamente la tercera creo que es una de las preguntas más importantes de todo este podcast, y es esa pregunta obviamente en el que uno remueve muchas cosas del pasado y en el que realmente te va a aportar a ti para que tomes decisiones, porque basado en eso que estabas comentando, Orlando, esta tercera es: ¿cómo fue ese proceso interno de pelear con tu yo viejo, especialmente después de enfrentar tus hábitos viejos y de aislarte de tu entorno? Porque sé que te tuviste que aislar por completo de tu entorno. ¿Y qué fue lo más difícil de dejar ir? Porque normalmente cuando uno va a dejar ir esa identidad vieja, tiene que soltar muchas cosas, no solamente hábitos, sino amistades, obviamente no solo amistades, sino familia. O sea, uno tiene que empezar a eliminar muchas cosas del pasado. Y yo quiero que Orlando hoy nos cuente, basado en esa historia que tú tienes, que donde tuviste que soltar ese yo viejo y aferrarte a un yo nuevo, ¿qué fue lo más complicado para ti? Pues fíjate que, como te decía en la primera pregunta, yo tuve que arrodillarme y pedirle ante Dios una nueva oportunidad. Una oportunidad que yo de pronto no la miré. Hasta cuando yo tuve que caer a un centro de rehabilitación, en el cual pues se dio la llegada mía a ese lugar, se dio muy curiosa, ya que pues un familiar mío también estaba dentro de uno, y yo había visto la opción de otro, pero pues es como todo, o sea, no quiere uno dejar, o sea, la comodidad. Y a mí me dieron a escoger, y a mí me dijeron, ¿sabes qué? ¿Está este lugar o está donde está tu sobrino? Pues me voy con mi sobrino. ¿Por qué? Por lo mismo, porque pues no quería desapartarme de mi yo anterior. Dije, pues ahí voy acompañado. A la hora de que yo caigo ahí al centro de rehabilitación, que la verdad para mí marca un antes y un después de mi vida, yo de primero no agarraba la onda en cuestiones de que, pues, ¿será o no será esta lo que yo buscaba? Hasta que dentro del lugar una persona me dijo, es que yo le platiqué mi historia, le dije, ¿sabes qué? Yo me arrodillé ante Dios y le pedí una oportunidad, y él me dice, ¿y quién te quita que no esta es la oportunidad que tú buscabas para poder salir adelante?
O sea, Dios nos da las oportunidades, pero a veces las queremos como nosotros queremos. Total. Pero no como realmente las necesitas. Y fue ahí donde yo empecé a cambiar el chip. Dije, caray, entonces, si esta es la oportunidad, yo tuve que enfocarme en mi fe, en orar. Y dije, si esta es la oportunidad, pues dame guía y dirección para poder salir adelante. Tuve que enfrentar un proceso muy, muy doloroso en el cual me aislé 6 meses. Totalmente no veía ni la luz del sol más que 15 minutos al día, a la semana una vez. Y tuve que dejar familia, tuve que dejar hijos que ya los había perdido. Pero pues ahí adentro yo me sentía que pues me hacían falta, claro, total. Nunca estaba acostumbrado a vivir de esa manera, una alimentación muy diferente a la que yo tenía. Ahí es donde yo me di cuenta que esa llamada que me hacía mi madre, mi hijo, ¿dónde estás? Vente a la casa ya. A mí ahí me hizo falta escucharla, aunque sea 10 segundos para escucharla, pero pues ya no la tenía. Pues, ahí me hizo falta la cama que en la calle la desaprovechaba. El poder llegar a tu casa, el poder tener un techo solo para ti, no, ahí lo tenía que compartir con varios compañeros que pues realmente no los conocía. La verdad fue muy duro, un proceso muy duro, pero valió la pena, gracias a Dios. En base a eso, pues ya soy la persona que soy ahorita. Total, y de hecho cuando yo conocí a Orlando, estando en Jalisco, México, yo creo que estando en Jalisco yo le dije, tomemos una Corona. Y él me dijo, yo no tomo nada que tenga que ver con alcohol, nada que tenga licor. Y yo, ¿cómo así? Y nos pusimos a hablar y ahí es donde me comparte un poco de su historia, porque siendo de familia empresaria, teniendo muy buen dinero, muy buena economía, de hecho Orlando me contaba en algunas de las fiestas cuánto dinero llegaba a gastar, cuánto dinero llegaba a invertir obviamente en esa fiesta como tal, porque digamos que gracias a Dios Orlando, a través de obviamente estar en fiestas, de haber obviamente tomado mucho alcohol y haber entrado al centro de rehabilitación, soltar el alcohol del todo, y uno que a veces es hasta malo, porque yo a veces era con la cerveza aquí, con la Corona, un calorín que vive en Guadalajara, Jalisco, México, y yo tómese una, y él no, y uno ver hoy esa fuerza de voluntad tan increíble que tiene Orlando, y lo que hoy viene construyendo, porque Orlando es empresario en Jalisco, él tiene kioscos que es como la competencia del Oxxo, él tiene obviamente una cantidad, en este caso, ya de negocios, ya tiene buenos ingresos. Entonces él no solamente construye con nosotros network marketing a través de GanoExcel, sino que también tiene sus kioscos, también trabaja dentro de una funeraria que es familiar y también tiene su empresa de velas. O sea, es una persona que se mueve demasiado y que hoy está enfocado netamente en su propósito de vida. De hecho, Orlando, sí me gustaría que compartieras un poco, porque yo me acuerdo cuando empezaste a trabajar con nosotros, hubo muchas cosas que te conectaron a ti del todo y con respecto a ese propósito y a poder aportarle valor a los demás. Tú me comentaste en ese tiempo eso que fue lo que más te conectó. Yo quisiera que te lo compartieras, porque hay mucha gente que hoy quizás nos está escuchando, nos está viendo, pero que no ha encontrado dentro del aportarle valor a otros un propósito, que quizás no he entendido el por qué muchas veces tenemos que vivir un proceso en la vida para poder llevarle sabiduría a otros para que no cometan los mismos errores que hemos cometido. Pues a mí, fíjate que, pues de pronto de inicio, pues todo por el dinero, ya que pues vengo de familia de empresarios y todo lo relacionamos con dinero. Esa fue la primera que me dio para venir para acá, pero ya estando dentro de aquí del mundo ya de la industria, lo que me conectó más fue de que como yo vengo trabajando un proceso de transformación de paz, de mental, yo lo encontré todo aquí. O sea, yo ya miré el que no todo es dinero. O sea, principalmente tener una estabilidad emocional, prácticamente abarca todo. O sea, una cosa lleva a la otra y fue lo que yo dije, ¿sabes qué? Esto aquí me quedo, aquí le doy. Qué bien, excelente. Gracias. Bueno, vamos a esta cuarta pregunta, que está demasiado poderosa. Y más que hemos venido hablando del tema, porque hemos venido hablando obviamente de que Orlando es dueño de franquicias, empresario en el sector tradicional. Y yo quiero que hoy hablemos un poco de esto, y es que hoy que ya eres dueño de franquicias, empresario, líder y obviamente un ejemplo para tu familia, porque hoy ya tu familia te ve como ejemplo, ¿qué hábitos nuevos fueron los que realmente construyeron esa nueva identidad? Pues fíjate que principalmente cambié de entorno. El entorno fue fundamental para poder hacer esta transformación. El que yo también me esté educando, leyendo libros. La verdad que esto ha sido un proceso que pues no se me ha hecho difícil, porque este es mi propósito. O sea, ser diferente, inspirar a las personas de que a veces uno
se cierra en el ego de que yo ya no puedo, pero tengo esta oportunidad. Entonces, que en base a mi experiencia puedan pues reconocer los errores que uno comete en la vida. Total. Y pues ser ahora una persona diferente. Total, excelente. Qué bien, gracias Orlando, porque obviamente es algo que la gente necesita. Lastimosamente la gente no sabe seleccionar muy bien su entorno, no sabe analizar bien en qué momento o en qué proceso de conciencia está una persona. Yo tengo que aprender a evaluar cuál es la conciencia que tiene la persona que me rodea a mí para yo saber si yo estoy en un momento de rodearme de ese tipo de personas o no, porque todos estamos en un nivel de conciencia muy diferente. Entonces, cuando yo sé seleccionar ese entorno, cuando yo sé obviamente leer libros adecuados para lo que yo quiero y para mi proceso de construcción, cuando yo sé escuchar podcasts, videos, audios, cuando empiezo a nutrir mi mente, es donde grandes cosas empiezan a suceder en mi interior. Y recuerda que tu exterior es el reflejo de tu interior. O sea, eso es lo que sucede. Y yo quiero que hoy realmente tú, siendo consciente de eso, empieces a tomar decisiones importantes en tu vida para que obviamente puedas capitalizar y puedas generar un cambio en tu identidad. O sea, la identidad nosotros la podemos ir obviamente cada vez ordenando más basado en los propósitos, en el porqué, en lo que realmente quieres construir. Yo quiero que hoy seas muy consciente de eso y por eso es fundamental que obviamente te devuelvas, escuches y entiendas muy bien el podcast anterior donde hablamos de cómo romper esa identidad vieja, porque primero es una batalla que nadie ve y eso es algo que tiene que quedar muy claro, porque tú tienes una batalla interna en este momento, que es esa batalla que obviamente está manifestando el pasado y que tú tienes que vencer esa batalla invisible de lo que es tu mente versus la expansión. O sea, cómo tú vas a expandir tu mente para poder tomar decisiones. Si tú no logras tener una visión, no logras amarrarte a un propósito, no logras generar ese proceso expansivo en tu mente, difícilmente vas a lograr ganarle a eso. Entonces yo quiero que hoy, siendo conscientes, si sí estás viendo una verdadera transformación, obviamente que todas estas historias te sirvan para tomar decisiones, te sirvan para realmente tú decir, venga, yo voy a hacer un cambio ya en mi vida, voy a salir por la vida que merezco, voy a eliminar la mediocridad y realmente voy a hacer que las cosas pasen no solamente para mí, no solamente para mi entorno, sino para las personas que van a llegar a tu vida. Que tú garantices que el sitio en el que estés, tú siempre lo dejes mejor de lo que tú lo encontraste. O sea, que cada vez que tú llegues a un sitio digas, yo lo voy a dejar mejor de lo que lo encontré. Y ese debe ser un propósito de nosotros. Y esta última pregunta, Orlando, para ir finalizando este podcast tan poderoso, la quinta y última, y es, para quienes hoy nos escuchan, de pronto para que sepas, hoy nos están escuchando personas desde Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Argentina, Colombia, Perú, Ecuador, México, Estados Unidos. Son países que obviamente no solamente estamos construyendo este modelo de network marketing, sino que somos países muy similares, somos latinos y somos americanos, somos del mismo continente y obviamente eso hace que tengamos raíces muy cercanas y de que lo que pase aquí también pasa en México, como es donde vive Orlando, también pasa en Chile, que sé que nos están escuchando de Chile, lo mismo Argentina. Entonces, Orlando, para quienes hoy nos escuchan y sienten que están atrapados en esa versión vieja, porque yo sé que quizás tú hoy estás atrapado en tu versión vieja, eso me pasó a mí también, en hábitos destructivos o en una identidad que ya no les sirve. ¿Cuál sería el consejo más honesto para empezar un renacer? O sea, para que ellos empiecen obviamente a salir de ahí. ¿Cuál sería el consejo más honesto que tú les puedes dar? Pues el consejo más honesto que yo les puedo dar, principalmente, que yo tuve que vencer, es vencer el ego. El ego es parte fundamental en la cual o a veces te impide tu crecimiento. El miedo al qué dirán, el miedo a que mi entorno, que en ese preciso momento está, qué es lo que va a pensar de mí, deja todo eso y si realmente quieres cambiar para bien, deja el ego y hay personas que te pueden ayudar, hay personas que realmente se preocupan por uno, pero a veces uno es el que no se permite ayudar, entonces déjate guiar y sigue, perdón, es que tranquilo, la emoción, y sigue lo que tu corazón te guía. La verdad que la vida ya viviéndola de una manera muy diferente a como la yo estoy viviendo, la verdad que se disfruta. Total. Y miran lo importante de eso. O sea, una palabra tan pequeña, solo son 3 letras, pero son 3 letras que nos matan. Y esa es la palabra ego. O sea,
Cuando yo tengo un ego profesional, un ego más amarrado al amor propio, a la creencia en mí, eso es algo que realmente funciona y opera para el sistema tradicional. Pero cuando tú no sabes controlar muy bien esas sombras que tenemos todos, esas sombras del ego, esos miedos, esa zona de comodidad, esa zona de confort, ahí es donde realmente empezamos a vivir un reproceso. Y qué bueno, Orlando, que hoy das ese consejo de eliminar el ego, de soltar el ego, para poder obviamente dejarse ayudar desde esa humildad. O sea, decir, venga, yo necesito apoyo, yo necesito crecimiento, yo necesito escuchar. O sea, aprende a escuchar el entorno correcto. Eso es fundamental para construir grandes resultados. Así que, Orlando, de verdad que gracias por este poderoso espacio. Gracias por estar aquí compartiendo, no solamente en mi hogar, sino también en nuestro país. Como se les decía, haber dicho, Cocula es la capital mundial del mariachi, donde nació el mariachi. Y cuando yo tuve la oportunidad de ir a Cocula, compartir con Orlando unos buenos tacos, una buena taquiza, es donde uno empieza a darse cuenta que está construyendo familia. O sea, construir equipo en diferentes países, en diferentes regiones, con diferentes culturas, y poder encontrar personas que se vuelven parte de tu familia, es algo que de verdad vale la pena. Y por eso hoy es fundamental que tú no solamente decidas generar un crecimiento, no solamente decidas cambiar tu vieja identidad, empezar a construir una nueva, sino también de cada vez crecer más y aportar más valor en la gente. Gracias, Orlando, por estar aquí con nosotros, de verdad que qué poderoso. No, hombre, gracias a ti por la invitación. Bueno, para todos los implacables, si este podcast realmente aportó valor, quiero que lo compartas. Compártelo a todas las personas que tú ves que necesitan esta información, que necesitan tomar decisiones con respecto a su identidad vieja. Y yo quiero que busca, si estás ya suscrito, suscríbete, activa la campanita y sígueme en la nueva cuenta de Instagram, porque ahí estamos enviando todo el contenido de liderazgo y de crecimiento personal en esta nueva cuenta. Síguela allí, revísala y empieza desde ya a seguir una cuenta que te va a ayudar en tu transformación personal, en elevar tu conciencia y en poder salir a construir tu mejor realidad. Así que gracias a todos, chao, chao y hasta un nuevo episodio. Dios los bendiga. Hasta luego.